Bien, el Señor ha dicho, entrad por la puerta estrecha. Ajá. Entrad por la puerta estrecha. El motivo por el cual hay que entrar por la puerta estrecha es porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Es decir, el infierno es la perdición para las almas que no entran por la puerta estrecha desde el camino ancho al camino angosto que va rumbo a la vida. Aquí las personas están muertas espiritualmente porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? Entonces, si las personas entran a la eternidad, muertos espiritualmente, entonces entran a condena. Tienen que ir al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. El juicio que está revelado en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, cuando Juan escribe, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos espirituales, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Bien, entonces, las personas que entran a la eternidad, porque este es el umbral de la muerte, esta curva, ¿cierto?, es el umbral de la muerte. Aquí ocurre la muerte física. Las personas que todavía siguen espiritualmente muertas y entran a la eternidad van a condena, al juicio de los muertos espirituales, juicio ante el gran trono blanco. Las personas que entran por Cristo, ¿cierto?, al camino angosto, pasan de muerte a vida. Entonces, cuando mueren, entran a la eternidad en estado de vida, vivos espiritualmente. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Eso está en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahí fue cuando Cristo dice, entrad. Ahora en Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de ir al infierno. En Hechos 4:12 dice de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno, de ir a la eternidad en estado de muerte espiritual, por lo tanto ir al infierno. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, Mateo 22:32. Entonces en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. No son pocos, no es un término medio, no, son muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo con el Señor, y son pocos los que la hallan, la puerta estrecha. Ni siquiera Cristo dice son pocos los que entran por ella. Eso sería un consuelo, ¿verdad? Que fueran pocos por lo menos que fueran pocos los que entraran por la puerta estrecha, por ella, la puerta estrecha, al camino angosto. Ni siquiera Cristo dice eso, sino que el Señor dice, son pocos los que la hallan la puerta estrecha. Y resulta que para evitar ir al infierno, a entrar por la puerta ancha, no alcanza, no basta solamente con hallar la puerta estrecha, sino que después de haberlo hallada la puerta, después de haberla hallada, ahora hay que entrar por ella. Y solamente se entra por la fe en la vida eterna que ya Cristo nos consumó en la cruz. Si la persona no tiene fe, que ya Cristo le dio la vida eterna, se va al infierno. Ahora, habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, es la sentencia contra el pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Empezó el Señor a decir, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, repent, metanoia, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar,
en la manera de pensar. Es un cambio en el parecer. Es como un papá que dice, me parece bien darle permiso a mi hija para que vaya a la fiesta, con tal que mi hija llegue antes de medianoche. La hija va a la fiesta, después la hija no llega a medianoche y el papá cambia de parecer. Y dice, me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija. Es un cambio de parecer. Cuando el ser humano no lee lo que está escrito en la Biblia, tiene un parecer de que él cuando se muera va a ir a volar alto. Vuela alto, todos van al cielo. Pero cuando el ser humano conforma su mente a la Biblia, ¿ya? Y entiende que Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, y él entiende que ya pecó, por lo menos ya mintió, ya se enojó con el papá, le faltó el respeto a la mamá, mintió, codició, tuvo malos pensamientos, tuvo fantasías sexuales, se masturbó, etc. Ya entiende que por esta sentencia, ¿ah? El alma quedó condenada, quedó sentenciada a la muerte. Entonces tiene que ir al juicio ante el gran trono blanco. Ahora, ningún pecado que uno cometa desde que nace hasta que se muere, ¿ya? Ningún pecado quedará impune ante el juicio de Dios, ante la presencia del Señor. Ningún pecado quedará sin ser castigado penalmente o condenado penalmente como tienen que ser condenados los pecados, con la muerte del alma. No habrá ninguna impunidad para que se satisfaga la justicia de Dios. El pecado, cualquiera sea, será debidamente ejecutada la sentencia, el alma que pecare esa morirá, con la muerte del alma. Entonces, todos los pecados tienen que ser castigados debidamente, de manera penal. Todos los pecados tienen que ser castigados penalmente, condenados, como se deben castigar los pecados penalmente, con la muerte del alma. Ahora, el Evangelio, habiendo dicho el Señor, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, el Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ese es el Evangelio, es un anuncio, una proclama, ¿ya?, que anuncia lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos de ir al infierno. Lo que tuvo que hacer Cristo fue morir por los pecados de nosotros. O sea, Cristo, en la cruz del Calvario, le fueron imputados todos los pecados que nosotros tenemos que pagarlos penalmente con la muerte del alma. Todos. O sea, la obra de salvación de Cristo en la cruz del Calvario consistió en que el Señor supo anticipadamente, entonces tenemos que hablar de la presciencia del Señor, la omnisciencia. El Señor supo de antemano todo pecado que nosotros íbamos a cometer, toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. En particular, sobre su persona, el Señor supo cuando usted iba a nacer en este mundo, supo cuántos kilos iba a pesar, en qué país iba a nacer, en qué pueblo, quién iba a ser su papá, su mamá, lo supo antes que eso ocurriera. El Señor supo toda su vida, antes que usted naciera, todo tipo de acciones que usted hiciera en esta vida hasta que usted se muriera. Lo supo todo. Por lo tanto, cada pecado que usted comete, una mentira, eso le fue imputado a Cristo en la cruz del Calvario. Un robo, una masturbación, un mal deseo, un asesinato, una mentira, un robo, fornicación, todo hasta que usted se muera, todo imputado a Cristo. Cristo le ha sustituido todo su paso por este mundo, en el aspecto condenatorio y judicial. Por eso que la salvación de Cristo es una salvación tan grande. Entonces, habiendo dicho el Señor, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, Cristo murió, fue ejecutado a la muerte por los pecados de nosotros y murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Pedro, esto es por Cefas, por Pedro, luego por los 12, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven, decía el apóstol Pablo cuando escribía la carta a los Corintios, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. ¿Ya? Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Ese es el Evangelio. Específicamente el versículo 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de nosotros, Él es ejecutado a la muerte por causa de los pecados de nosotros que le fueron imputados a Él, lo de todo nuestro paso por este mundo hasta que nosotros nos muramos, entonces hemos quedado salvados de nosotros de tener que ser condenados, tener que ir al juicio, al infierno esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Hemos quedado salvados. No hay ningún pecado que yo cometa en mi vida, hasta que yo me muera, que lo tenga que pagar yo.
Anticipadamente, antes que yo naciera, me los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora el Señor dice, entrad. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha, y solamente se entra por la fe. La persona que no cree de todo corazón que ya Cristo le salvó, va a estar procurando entrar, se va a volver religioso. Se va a volver pentecostal, católico, adventista, presbiteriano, calvinista, luterano, anglicano, etc. Va a meterse en las religiones. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales, ¿ya? Y para Dios todo mérito personal, toda justicia es trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Ahí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pues bien, el arrepentimiento que Dios demanda es que el hombre cambie de parecer. El original, la palabra que está escrita en el idioma griego antiguo, es metanoia. Cada vez que nosotros leemos en la Biblia arrepentíos, en el original está escrito metanoia. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Metanoia, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Ampiteste testo Evangelio. Metanoite, ampiteste testo Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17 versículos 30 al 31. Por cuanto ha establecido Dios un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que se arrepientan. Esa palabra es metanoia. Meta significa cambio. Noia es mente. Metanoia, cambio de mente. Cambia tu mentalidad. Cambia tu parecer. Tal como el papá tenía un parecer de que era bueno que su hija fuera a la fiesta, porque él pensaba que su hija pasaba encerrada todo el día, no tenía amigas, entonces le convenía a su hija ir a la fiesta. Pero le dijo el papá, te doy permiso, hija, con tal que llegues antes de medianoche a casa. Ok, la hija fue a la fiesta, pasó la medianoche, la hija no llegó, entonces el papá cambió de parecer. Entonces el papá dice, me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija, porque no ha llegado a casa, la voy a tener que ir a buscar. Me pareció bien al principio, pero ahora me pareció mal haberle dado permiso. Me desobedeció. Ahora, el ser humano que no lee la Biblia, que no quiere prestar oído a la Biblia, dice, yo me porto bien, cometo algunos pecaditos, pero no creo ser objeto de ninguna condena porque no le he hecho mal a nadie. Pero cuando aplica su mente a este decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, ahora cambia de opinión el ser humano y dice, estoy condenado a la muerte eterna de mi alma. Tendré que ir a juicio, tendré que ir al infierno. Eso es lo que Dios demanda, que el hombre cambie de parecer respecto de cómo se autopercibe judicialmente ante Dios, porque el ser humano ya pecó. Todos nacemos siendo niños. Cuando nosotros dejamos el estado de niñez, Dios nos empieza ahí, de ahí en adelante, a tomar penalmente en cuenta los pecados. Cuando el ser humano es niño, no, porque el niño está en inocencia. Al morir, el niño se va al cielo. Lo dijo Cristo, de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Al primer pecado cometido, dejado el estado de inocencia, abandonado ya el estado de inocencia, de la larga lista de pecados que usted y yo lo vamos a cometer hasta que nos muramos, nosotros pecaremos en el camino ancho hasta que nos muramos y pecaremos también entrando por la puerta estrecha en el camino angosto hasta que nos muramos. Desde el primer pecado cometido, el número 1, aquí, la sentencia a la muerte del alma quedó sobre la persona. Ya está sobre la persona. Y ya no importa si la persona ya no peca más. Eso ya no tiene ningún valor en cuanto a ir al infierno. Porque un solo pecado basta para que el alma quede condenada a la muerte. Uno solo. El alma que pecare, esa morirá. No dice el alma que cometiere 3, 4, 2, 5, 6 pecados. No, basta uno. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del. No dice la paga de 2, 3, 4 pecados, 5 pecados, los pecados es la muerte. No, dice la paga del. Basta uno. Entonces, cuando el ser humano comete su primer pecado, dejando el estado de niñez, una sentencia a la muerte del alma está sobre él. Después la persona se masturbó, tuvo un mal deseo, un mal pensamiento, mintió, robó, codició. Sentencias, otras sentencias más a la muerte de su alma. Al siguiente día la persona vuelve a tener un mal pensamiento, codiciar, le mintió al papá,
Le contestó a la mamá, otros pecados más que comete, otras sentencias extras a la primera sentencia que cometió dejando el estado de niñez. Entonces el ser humano, conforme va pecando todos los días, va acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando sentencias y sentencias conforme va pecando a la muerte de su alma, no es un proceso que se pueda revertir. Primero, los pecados no se promedian con buenas obras. Y las distintas sentencias que el hombre va acumulando conforme va pecando no se negocian. No hay ninguna otra manera en que penalmente, estamos hablando del juicio penal, penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma, penalmente hablando. Entonces, el Señor dice en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo que está diciendo el Señor es, cada pecado que usted comete, hasta que usted se muera, cada pecado, ninguno de ellos quedará impune. No, ante el juicio de Dios, ante la justicia de Dios, no. Se tienen que ser pagados todos. No hay impunidad penal. Penalmente hablando, cada pecado tiene que ser debidamente castigado como se castiga el pecado penalmente, con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que usted se muera, usted cree de todo corazón, con fe, que le fueron todos imputados a Cristo en la cruz del Calvario, y Él los pagó como se pagan los pecados con la muerte del alma, y así usted quedó salvado por Cristo. Dice en 1 de Pedro 2:24 de Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. A Él, a Cristo, le fueron imputados nuestros pecados. En Isaías 53:6 se está hablando como que ya fue consumado 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, a nacer en Belén de Judá, de la Virgen María, y a los 33 años ir a la cruz a morir por nuestros pecados. 700 años antes. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debiera decir, mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Ponga mucha atención. Aquí ya se está hablando de la omnisciencia del Señor, el preconocimiento de saber anticipadamente todos y cada uno de los pecados que nosotros los íbamos a cometer cuando naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer hasta que cada uno de nosotros muriese. Lo supo todos. Por eso que 700 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá, de la Virgen María, y a los 33 años ponerse en la cruz del Calvario, ser cargado con nuestros pecados y morir por nuestros pecados, 700 años antes se está diciendo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12 se está hablando como algo consumado. Se está hablando como que ya Cristo consumó la salvación antes de que Cristo viniese al mundo. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, Cristo anunció la salvación. Y salvé, Cristo salvó en la cruz. E hice oír, Cristo ha hecho oír a los muertos. En Juan 5:25 leemos lo que dice Cristo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán, pasarán de muerte a vida. Creyendo en Cristo. Entonces, en Isaías 43, versículos 11 y 12, 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, se está hablando como algo ya completamente consumado. Dice el Señor, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír a los muertos. Pero todavía Cristo no había venido al mundo. ¿Por qué lo está hablando como que algo ya ocurrió? Yo anuncié y salvé e hice oír. Porque para Dios la salvación de nuestras almas está completamente consumada. Ahora usted la tiene que creer con fe. Si usted no la cree, la salvación, que Cristo ya le salvó del infierno, entonces usted invalida esta obra de salvación, la invalida por su propia incredulidad. Entonces usted queda a las suyas. Usted queda en la condición de ir a la eternidad por la cuenta suya. Va sin Cristo. Eso significa, en Juan 8:24, el Señor está diciendo, por eso os dije, le está diciendo a los que no creen en la salvación de Cristo, que Cristo es el Salvador de ir al infierno. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Significa que la persona
tiene que decidir creer que Cristo ya murió por sus pecados, los pecados de la persona. Entonces la persona ya no tiene que ser muerta en el juicio, ser enjuiciada penalmente a la muerte del alma, porque hay un sustituto de condena, ¿verdad? Cristo nos sustituyó la condena. Él, en vez de nosotros, fue ejecutado a la muerte del alma, por causa de los pecados de nosotros que Cristo se los dejó imputar a Él, para Él pagarlos en vez de nosotros, y así salvarnos de todos nuestros pecados que cometeremos en todo nuestro paso por esta vida. Y si no es así, si esto no es creído, entonces la persona invalida lo que hizo Cristo y la persona entra a la eternidad por la suya, va por su propia cuenta. Por eso lo que está diciendo Cristo es, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, cada uno de ellos en forma penal se condena con la muerte del alma. ¿Usted cree que yo se los pagué en la cruz? Y así usted entra al cielo. Por la puerta estrecha entra al camino angosto y cuando usted muera se va al cielo. O cuando Cristo venga a las nubes a arrebatar la iglesia, usted se va arrebatado con Él. O si no, entonces usted los paga usted. Usted entrará ya sin Cristo, entrará a la eternidad en estado de muerte. Entonces usted tendrá que ir al infierno a esperar en tormento el juicio. Para aquí usted responder penalmente por sus pecados. Usted responderá penalmente por sus pecados, porque usted no creyó que Cristo respondió penalmente por los pecados de usted, que Cristo asumió todos sus pecados y Él los pagó en vez de usted. Como usted no creyó eso, invalida la obra de salvación, de sustitución. Cristo en vez de usted, muriendo Cristo, siendo condenado a la muerte por los pecados de usted, y usted no lo creyó, lo invalida, entonces los paga usted. O todos los pecados que usted va a cometerlos hasta que se muera. ¿Ya? ¿Usted cree que Cristo se los pagó en la cruz hace más de 2000 años atrás? Y si no, entonces los pagará usted. Pero usted tiene que entender bien claro que los pecados penalmente se pagan cada uno de ellos con el lago de fuego, la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces, o usted va por Cristo, va al cielo. Y si usted va sin Cristo, entonces usted va al infierno. Va por la suya. Usted tiene que responder por sus pecados. Y los pecados penalmente se responden con la muerte del alma. Se responden judicialmente. El apóstol Pablo dice, cuando escribe a los Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, cree en Cristo, su fe le es contada por justicia. Abraham creyó, antes que sucediera cualquier cosa, sin hacer nada, creyó y Dios lo justificó. Génesis capítulo 15, versículo 6. Cuando Abraham estaba quejándose diciendo, Señor, usted me ha bendecido mucho, pero todo mi heredad la va a recibir este Damaseno llamado Eliezer. Yo tengo muchas vacas, mucho ganado, mi hacienda tiene muchos animales, soy muy rico, pero no tengo hijo. Y me va a heredar este Damaseno llamado Eliezer. Entonces Dios le dijo, no te va a heredar este Damaseno llamado Eliezer, sino que un propio hijo tuyo, nacido de Sara, tu mujer, te va a heredar. Entonces el Señor le dijo, mira, Abraham, sal de tu casa, mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Entonces Abraham creyó, y su fe le fue contada por justicia. Génesis 15, 6. Y creyó, y le fue contado por justicia. Ahí fue justificado Abraham, sin que Abraham hiciera nada, sin que Abraham obedeciera ningún mandamiento, sin que Abraham dejara la tibieza, guardara la santidad, dejara el pecado, nada. Ni que hubiese ocurrido nada. Solamente oyó a Dios y le creyó, con todo el corazón, y le fue contado por justicia. Ahora Cristo ha dicho, yo les doy vida eterna, en Juan 10:28, antes de ir a la cruz. Y en la cruz del Calvario, en Juan 19:30, antes de entregar su espíritu, habiendo sido cargado con todos nuestros pecados y siendo ejecutada la sentencia sobre él, el alma que pecare esa morirá por los pecados nuestros, antes de morir físicamente dijo, consumado es, Juan 19:30, consumada la promesa que les hice, yo les doy vida eterna, Juan 10:28, consumado es, Juan 19:30. Ahí nos salvó, ahí pagó el precio completo en rescate de nuestra alma. Teníamos que nosotros ser muertos con la muerte de nuestra alma, por los pecados de nosotros. Mas Cristo en vez de nosotros, esa palabra por, que Cristo murió por, esa palabra significa en lugar de usted. En vez de usted. Cristo poniéndose en vez de usted, en lugar de usted, para reemplazarlo a usted, para que usted no fuese condenado a la muerte de su alma, por los pecados de usted. Cristo en vez de usted, por. Esa palabra por significa en lugar de usted, en vez de usted, sustituyéndolo a usted para Él,
sufrir la condena en vez de usted, para que usted no sufriese la condena de tener que ir al infierno, ¿ya? A esperar en tormento el juicio y aquí rendir cuentas penales por sus pecados. Cada pecado penalmente se condenará con la muerte del alma. Entonces el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Christ died for our sins, and so he said that, y así nos salvó. Everything else is religion, todo lo demás es religión. Esa es la verdad, that's the truth. Christ in the cross, Christ, Cristo, in the cross, died for our sins, murió por nuestros pecados. Y así nos salvó, así fue como nos salvó. And so he said that. Todo lo demás que se predican en las religiones, everything else is religion. Todo lo demás es religión. Que tú tienes que hacer, dejar la tibieza, guardar santidad, tienes que perseverar. Todo eso es religión. Intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Cuando el ser humano comete su primer pecado, entra en muerte espiritual, en condena. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el ser humano es salvo cuando está muerto espiritualmente. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol dice a los efesios que estaban salvados ya, le dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, opera en la mente, engañándolos a los seres humanos, para que no cambien de parecer. A mí me parece que Diosito es puro amor, yo no creo ser objeto de ninguna condena porque yo no le he hecho mal a nadie, sí, pero usted ya pecó. Su alma quedó sentenciada a la muerte. Y aquí, en este juicio, se van a ejecutar todas las sentencias por los pecados que usted cometió hasta que se muera. Y usted no se quiere percibir así. No quiere cambiar su manera de pensar respecto de cómo usted se entiende condenado. ¿Cómo está usted ante Dios? Usted no se quiere entender condenado y está condenado por haber pecado. Y la única manera que usted sea salvo es por una completa sustitución de toda su vida, en el aspecto penal y judicial, desde que usted nace hasta que se muere, completamente sustituido por Cristo, porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido imputados penalmente los pecados que nosotros los cometeremos toda nuestra vida, hasta que nos muramos. No había ninguna otra forma en que nosotros pudiéramos ser salvados, porque un solo pecado que no le fuese imputado a Cristo en la cruz del Calvario, lo tendríamos que pagar nosotros. Y un pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Para dejarnos exentos de toda condena, Cristo se tuvo que asegurar en la cruz de dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos. Y de esa manera Cristo pudo cumplir la promesa que nos hizo, darnos la vida eterna. En 1 de Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa promesa Cristo la consumó en la cruz. Consumado es la promesa que les hice, la vida eterna. Entonces ahora la persona es condenada por no creer. La condena ya no es por ser un tibio, porque la persona es tibia, o la persona es un infiel, o la persona es una persona pecadora porque comete pecados. No, no, no. La condena ahora es por no creer, porque ya todos nuestros pecados fueron debidamente castigados penalmente en la cruz, todos. Y de esa manera penalmente fueron todos perdonados. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, hablando de los muertos espirituales, el ser humano es salvo cuando está muerto espiritualmente. Y un muerto espiritual no le puede ofrecer nada a Dios. Yo dejo la tibieza, yo guardo santidad, dejo el pecado, vivo una vida en santidad, yo cual pámpano permanezco en la vid, yo permanezco, yo persevero. No, no, si está muerto. Dios no le toma en cuenta nada a los muertos, solamente su fe. Porque el alma, mientras el espíritu está muerto, tiene vida, el alma. Y es el alma la que está condenada por pecar. Y es el alma la que está demandada al arrepentimiento, a que cambie de parecer. Que cambie su parecer, porque se parece que no está condenada al ser humano. Yo no creo ser objeto de ninguna condena, no le he hecho mal a nadie. Arrepiéntete, cambia tu parecer, porque sí, quedaste sentenciado a la muerte de tu alma. Pero Cristo murió por tus pecados, entonces tú tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio, que son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio aquí en la tierra y que quedaron registradas en Marcos 1:15. Arrepentidos, repent, and believe in the gospel, y creed en el Evangelio. Bien, Marcos 1:15. Ahora, en Colosenses 2, versículos 13 y 14, para que entendamos que todos nuestros pecados quedaron todos perdonados en la cruz, dice el apóstol Pablo a los colosenses, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne.
En la incircuncisión de vuestra carne, Cristo dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, todos los que cometeremos todo nuestro paso por este mundo, por esta vida, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Toda acta de decretos contra nosotros por pecar, que nosotros lo vamos acumulando toda nuestra vida, todas sobre Cristo. Y Cristo las anuló cuando Él las pagó por nosotros. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hay mucha gente que a mí me dice: don Ulises, usted tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Dios tiene que perdonarle sus pecados. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, la palabra del Señor dice: y en Él, en Cristo, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces las personas me dicen: don Ulises, usted tiene que pedirle a Dios que le perdone sus pecados. Dios tiene que perdonarle sus pecados, perdonarle sus pecados. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, el apóstol dice: y a vosotros estando muertos en pecados, vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, siendo ustedes gentiles, porque los que se circuncidan la carne en el prepucio son los israelitas que estaban en el antiguo pacto con Dios. Tenían que circuncidarse. Pero nosotros los gentiles no estábamos en el pacto con Dios. Somos incircuncisos en la carne. Entonces los colosenses, que eran gentiles, incircuncisos, no eran judíos, no eran israelitas, igual que nosotros los chilenos, porque yo el que estoy predicando soy chileno, mi nombre es Ulises Astudillo, soy de Chile, igual que los colosenses, somos gentiles, no somos circuncidados en el prepucio, en el pene, no. Entonces el apóstol dice: y a vosotros, estando muertos ya en delitos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, usted tiene que pedirle perdón a Dios por los pecados, me dicen a mí algunos evangélicos, para que Dios le perdone sus pecados. No, mis pecados quedaron todos perdonados en la cruz, perdonados. Entonces, yo no tengo que pedirle perdón a Dios por mis pecados, yo tengo que darle gracias al Señor que Él me perdonó ya todos mis pecados, tengo que creer que Cristo me perdonó todos mis pecados. Porque si yo le estoy diciendo al Señor que me perdone mis pecados, no le estoy creyendo que me los perdonó, no estoy creyendo en la salvación de Cristo. El ser humano no tiene que pedirle perdón a Dios por los pecados, el ser humano tiene que creer que Cristo le perdonó todos sus pecados en la cruz, y ahí hace efectiva la salvación, la vida eterna que ya Cristo consumó para todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces dice: y a vosotros estando muertos en pecados, a vosotros, le dice el apóstol Pablo a los colosenses que habían creído en Cristo, ya eran salvos los colosenses que estaban en Colosas. Y a vosotros estando muertos en pecados, estando acá, muertos en pecados, en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida a vosotros, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces ahí fuimos salvados nosotros. Entonces ahora la salvación está consumada. Ya no hay que hacer nada más. Tanto es así que la persona que no cree que Cristo lo salvó está llamando al Señor mentiroso. Acá en 1 de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, leemos: el que cree en el Hijo de Dios, el Hijo de Dios ha dicho: yo le doy vida eterna, Juan 10, 28, y en la cruz del Calvario dijo: consumado es, está consumada la vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, es decir, tiene sumergido a Cristo morando dentro. Entonces su cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Tiene a Cristo en forma espiritual viviendo dentro, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Dios ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y la persona que no se entiende con vida eterna por el sacrificio de Cristo le está llamando a Dios mentiroso, le hace mentiroso. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida
la vida eterna. No tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. En Romanos 8, 9 dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que Cristo está sumergido dentro de ti, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo, o sea, Cristo morando dentro en forma espiritual, en forma invisible, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando Cristo muere por nuestros pecados en la cruz, al tercer día es resucitado y comienza a aparecer a muchos testigos. Eso durante 40 días aproximadamente. Al final de los 40 días, el Señor saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Antes de ascender a los cielos, lo está diciendo el Señor. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, porque tiene que ser creído con fe para ser justificado, la persona tiene que ser justificada por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. El que creyere y que en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces Cristo mismo le fuere sumergido dentro de la tal persona, yo mismo le fuere sumergido a la persona dentro, yo que soy Cristo, yo mismo viniese a morar dentro de la persona, le fuere sumergido al Espíritu de Cristo a la tal persona que ha creído con fe, como resultado de haberlo creído con fe, entonces le fuere sumergido a Cristo en forma espiritual dentro de la persona, fuere bautizado con el Espíritu Santo, porque bautismo significa inmersión. Esa persona será salvada, el que tenga a Cristo sumergido dentro, en forma espiritual, bautismo espiritual. Y el que no creyere será condenado. La condena es por no creer ahora, ya no es por pecar, no es por ser un tibio, no es por no guardar santidad, no, es por no creer. En Hebreos 4, versículo 1 al 3, el apóstol dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12 discípulos, que fueron los 12 apóstoles, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, el Evangelio, la buena nueva, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de nosotros, Él es condenado por causa de los pecados de nosotros que le fueron imputados a Él, y Él los paga, muriendo por nuestros pecados, entonces nosotros quedamos salvados de ir al infierno, a tener que pagar por nuestros pecados penalmente, en el juicio, y ser lanzados al lago de fuego. Entonces, el Evangelio, la buena nueva, porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe. De fe. Es que en los que oyeron la buena nueva, oyeron el Evangelio, pero lo creyeron sin fe, no les permitió entrar. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Hebreos 4, del 1 al 3. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 dice el apóstol a los corintios que estaban reunidos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo ha sido sumergido dentro de sus cuerpos? ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis descalificados en cuanto a la fe, a menos que estéis reprobados. Y por eso vas a estar procurando entrar, diciendo que hay que estar cual pámpano en la vid, que hay que permanecer, que hay que perseverar, que hay que guardar santidad, que hay que dejar la tibieza, que hay que hacer y dejar de hacer para poder entrar. Vas a estar procurando entrar por tus méritos. La entrada está liberada. El precio fue pagado por Cristo. No tienes que hacer ni dejar de hacer, solamente entrar creyendo que ya Cristo te salvó. Se entra por la fe, estando plenamente convencido que ya Cristo te salvó. Y si no es así, no vas a estar en la fe, no vas a entrar, vas a estar en las obras. O estás en la fe o estás en las obras. O estás en las obras o estás en la fe. Si estás en la fe, significa que entraste y tienes a Cristo sumergido dentro de tu cuerpo.
Si estás en las obras, estás procurando entrar a la salvación. Estás convertido en un completo religioso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, descalificados en cuanto a la fe? 2 Corintios 13:5. Entonces, Dios ha dicho, yo le doy vida eterna. Que Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:10. Dios ha dicho, yo le doy vida eterna, porque Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quiénes le toman en cuenta a los hombres sus pecados en cuanto a la salvación? El mundo evangélico y el mundo católico. Tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados para ser salvo. No, Cristo ya nos perdonó todos los pecados, y es eso lo que hay que creer para ser salvo, y hay que creerlo con todo el corazón. Tienes que arrepentirte de tus pecados. No, en ninguna parte de la Biblia dice el Señor arrepiéntete de tus pecados. Dice arrepentíos. Cambia de parecer. Arrepiéntete, reconócete la condición en la que estás ante Dios, que estás condenado ya. Y ya no importa si tú haces o dejas de hacer. Al primer pecado que cometiste quedaste condenado. Y ya no importa si ya no pecas más. Ya no importa si te vuelves bueno, cumples los mandamientos, dejas la tibieza, guardas santidad. Ya pecaste. Y el pecado no se promedia con buenas obras. Y todas las sentencias que uno va acumulando conforme va pecando no se negocian. Entonces, o todos los pecados que usted lo va a cometer toda su vida, tienen que ser todos pagados penalmente con la muerte, los pagará usted, acá, en el lago de fuego, o antes de morir usted cree que se los pagó Cristo. Y entonces usted entra al cielo. Y si no lo cree, entonces usted va al infierno, a pagar sus pecados como se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. ¿Ah? Una prueba de que la persona no ha creído es que no tiene certeza respecto a dónde va después de morir. Uno le pregunta a una persona, si usted se muere, ¿dónde va? Dios nomás lo sabe. ¿En serio? Usted ya pecó. El alma que pecare esa morirá. Su alma ya quedó sentenciada a la muerte. Su alma ya tiene sentencia. Si usted se muere, ¿dónde va? No sé. Dios nomás sabe. Cristo murió por sus pecados para darle vida eterna, para que usted sepa dónde va después de morir. Acá, a los creyentes en Cristo, Cristo dijo, yo le doy vida eterna, y en la cruz la consumó, consumado es. Hemos creído que Cristo nos dio la vida eterna por sustitución de condena, Cristo en vez de nosotros, por los pecados de nosotros. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis con fe en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si tú te mueres, ¿dónde vas? A la vida eterna. ¿Y por qué? Porque Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, y así me dio la vida eterna. Lo que me impedía la vida eterna eran mis pecados. El alma que pecare esa morirá. Mas Cristo murió por los pecados míos, y así me salvó y me dio la vida eterna. Si tú te mueres, ¿dónde vas? No sé, parece que voy al cielo, pero tengo que estar perseverando, dejando la tibieza, porque si no, pierdo la salvación. Me vomita en la boca el Señor, Apocalipsis 3:16. Yo tengo que perseverar porque dice Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo tengo que estar haciendo, dejando de hacer. Yo tengo que guardar santidad porque dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que si yo no tengo santidad, me voy al infierno. Estoy procurando guardar santidad, procurando dejar la tibieza, procurando perseverar. Están procurando entrar porque no han creído con fe que ya Cristo les salvó. Ahora, si usted se muere, ¿dónde va? No sé, Dios nomás lo sabe. En Juan 12:35 Cristo dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y va al infierno, porque anda en tinieblas. En Juan 12:46 Cristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. Cristo no vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, para que el ser humano no sepa con certeza dónde va después de morir. El que el ser humano no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que no creyó que Cristo le salvó, y eso lo condena, el no creer que ya Cristo nos salvó. El que no creyere en las buenas noticias de salvación, que consiste en el que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó de nosotros ser condenados a la muerte, esa persona será condenada. Cristo dice en Juan 3:18, el que en él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Marcos 16:16, Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. En ninguno de estos versículos dice, el que fuera un tibio será condenado. El que no guardare santidad será condenado. El pámpano que no permanece en la vid será condenado. No.
Cuando Cristo entra dentro de nosotros que somos los pámpanos, Cristo, cual vid, permanece en el pámpano y el pámpano en la vid. Cristo en nosotros y nosotros en el pámpano. Perdón, y nosotros cual es pámpano en la vid. Ahí se cumple perfectamente Juan capítulo 15. Lo que para nosotros era imposible, Dios lo hace posible para nosotros. Comer su carne y beber su sangre, de Juan capítulo 6, ¿verdad? El que no bebiere mi carne, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tiene vida en sí. Juan capítulo 6, versículos 53 al 59. Pero Cristo, al entrar dentro de nosotros, en forma espiritual, hace posible que nosotros comamos su carne y bebamos su sangre. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es Cristo. De Hebreos 12, versículo 14. Y cuando Cristo es sumergido dentro de nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos se convierten en templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, nosotros tenemos la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Se cumplen varios pasajes cuando Cristo entra dentro de nosotros. Por el bautismo. Bautismo significaba inmersión del israelita en el agua. Era un bautismo simbólico, que iba a simbolizar lo que Cristo iba a hacer con nosotros, ¿verdad? Cristo ahora iba a ser inmerso dentro de nosotros, los que creyéramos con fe en el Evangelio. Entonces el bautismo de Juan es un bautismo simbólico, testimonial, que testimoniaba lo que Cristo iba a hacer dentro de nosotros, iba a entrar en nuestros cuerpos. En Hebreos 9 dice que Cristo, con su propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, habiendo obtenido eterna redención. Así está escrito en el original. En las traducciones católicas dice entró de una vez por todas en el lugar santísimo. No está mal traducido. Es en los santos. Hebreos 9, versículos 12 al 14. ¿Ya? Entonces Cristo lo hace posible para nosotros. Todo lo que era imposible para nosotros, Cristo lo hace posible. Dice acerca de la gracia en 2 Timoteo 1:10, que es la inmortalidad. Pero manifestada ahora, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió, por una parte, la muerte contra el alma, porque el cuerpo y el espíritu tienen que morir. Lo que pasa es que Dios hace nacer de nuevo el espíritu y el cuerpo lo hace resucitar para vida. Abolió por una parte la muerte, abolida la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El alma quedó inmortal cuando Cristo hizo el sacrificio expiatorio de nuestros pecados en la cruz. Entonces, eso hay que creerlo. La gracia, la vida eterna. Y yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, a gran voz dijo, consumado es, tetelestai. Y entregó su espíritu y así nos salvó. Ahora, la condenación es por no creer que ya Cristo nos salvó. Por no estar plenamente convencido que al morir uno va al cielo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros tenemos Juan y tenemos Mateo, que testimonian lo que Cristo hizo en la cruz. En Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, leemos, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y ahí le fueron cargados los pecados de todos los seres humanos del mundo al cuerpo de Cristo. Y producto de eso, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, la sentencia, por todos nuestros pecados, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo exclamó, porque el Padre le quitó el amparo. Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El alma de Cristo entró en muerte. Porque eso es muerte, separación, desamparo. Entonces, ahora, el Señor Jesucristo tiene que cumplir el Salmo 22. En el Salmo 22 leemos, unos 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, el ungido de Jehová, el rey David, lleno del Espíritu Santo, escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que estaba cumpliendo Cristo en la cruz. Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo Cristo. Entonces, Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche significa que Cristo, en su corazón, fue como cera, derritiéndose en medio de sus entrañas. Salmo 22:14. Cristo sufrió un paro cardiorrespiratorio en su cuerpo. Su cuerpo muere transitoriamente y su alma entra en la eternidad. Entra en la eternidad, en estado de desamparo eterno. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche entró en la eternidad su alma, en estado de muerte eterna. Cristo experimentó la muerte eterna. El ser humano, cuando muere su cuerpo, su alma entra al infierno,
en la eternidad, ya está en la eternidad ya, para esperar en tormento el juicio y ser lanzado a la muerte eterna, el lago de fuego. Todo esto lo estaba experimentando Cristo en la cruz. Entró en muerte eterna y ahora Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había ordenado. En Juan 10, versículos 17 al 18, Cristo había dicho: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Cristo tenía que consumar un mandamiento que el Padre le había dado. Poner su vida y volverla a tomar. Cristo puso su vida, su alma, en un cuerpecito en gestación en el vientre de María. El Señor nació en este mundo, a los 33 años fue a la cruz. Su cuerpo sufrió un paro cardiorrespiratorio en la cruz del Calvario y su alma entró en la eternidad en estado de muerte, muerte eterna. Y luego Cristo aquí tenía que consumar lo que el Padre le había ordenado, volver a tomar su vida. Y su alma, entrando nuevamente en su cuerpo, Cristo volvió a tomar su vida física, entrando su alma en su cuerpo. Ahora Cristo abre los ojos, en plenas tinieblas, estaba todo el mundo oscurecido. Ni María, ni Juan, ni los soldados romanos, ni los fariseos estaban viendo lo que estaba ocurriendo en la cruz. Entonces, nadie vio que Cristo sufrió una muerte transitoria, una muerte física transitoria, igual que una muerte clínica. Cuando están operando a un paciente, le están practicando una cirugía, al paciente lo adormecen con una sustancia somnífera, ¿verdad? Y empiezan a contar los signos vitales. Tut, 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 y lo empiezan a operar los médicos. Pero llega un momento que el corazón no resiste la operación y el corazón se detiene, sufriendo el paciente un paro cardiorrespiratorio. Tut, tut, tut. Entonces los médicos dicen: tenemos que llamar a una cuadrilla para que le apliquen RCP, reanimación cardiopulmonar. Entonces el paciente queda muerto clínicamente. Hay algunos relatos donde algunos de ellos narran que ellos se salen del cuerpo y empiezan a verlo todo suspendido dentro del quirófano. Y empiezan a ver cómo las enfermeras están corriendo de aquí para acá. Los médicos que lo estaban operando se retiran un poco para permitir que la cuadrilla de resucitadores, los que aplican la RCP, la reanimación cardiopulmonar, apliquen descarga de corriente continua en el pecho, ¿verdad? Entonces todavía el paciente sigue sin vida, sin signos vitales y sin respiración. Entonces a veces los médicos tienen que decir: ya basta, ya no responde. Hora de muerte, 3 de la tarde con 6 minutos. Y antes de decir eso, logra éxito la reanimación cardiopulmonar y el paciente recupera su vida física, el corazón vuelve a latir. Tut, tut, tut. Entonces dice: lo recuperamos. Entonces siguen interviniendo quirúrgicamente hasta que termina la operación. La operación tiene éxito y ahora retiran al paciente a una sala de recuperación. Recobró la vida física porque sufrió una muerte tipo clínica. Entonces el Señor Jesucristo le pasó lo mismo en la cruz del Calvario. Su alma se desdobló, salió de su cuerpo, pero no quedó dentro del área de la cruz, sino que Él entró a la eternidad. Es lo mismo que le tiene que ocurrir a una persona: morir físicamente y su alma entrar a la eternidad a pagar por sus pecados. Cristo entró en la eternidad porque Él había sido objeto de la carga de todos nuestros pecados. Su cuerpo colapsó y su alma entró en la eternidad para cumplir el Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero Cristo no lo podía retener, la muerte eterna. Él podía volver a tomar su vida, y lo hizo. Volvió a tomar su vida física. Un ser humano, cuando muere físicamente y parte de este mundo, sale de este mundo, no puede volver a este mundo. No puede. Pero Cristo sí, Él podía. Y por eso nos sustituye la condena. Porque Él podía volver a tomar su vida física, desde la eternidad en estado de muerte eterna. Entonces Cristo paga el precio que tenía que pagar nuestra alma por nuestros pecados, la muerte eterna. Y cuando vuelve a tomar su vida, nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículo 25 al 30, Juan narra lo siguiente. El Señor le dice a María estaba contemplando la cruz. María no supo que Cristo había muerto clínicamente, porque estaba todo oscuro. Cuando se desaparecen las tinieblas, Cristo le dice a María: mujer. Cristo le dice a María: mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado por Juan. Y el Señor le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre, por María.
Juan escribe, desde aquella hora, el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Juan 19:28. Y esto es muy importante. Este versículo es muy clave. Todavía Cristo no había muerto definitivamente en la cruz y ya sabía que estaba todo consumado. ¿Qué es lo que ya sabía Cristo que estaba todo consumado? La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma humana. No es una bendición para una vida terrenal. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? No, esa bendición, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es para el alma humana. O sea, todos los seres humanos de la tierra serán salvados de ir al infierno, de ir a juicio. ¿Eh? De ir al infierno, esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, pero aquí ser lanzados al lago de fuego. Serán salvos de todo eso. En tu simiente, esto es en Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Cuando luchó con el ángel en Peniel, el Señor le llamó Israel. 12 hijos tuvo Israel, uno de ellos fue Judá. Y de ahí viene Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, en la descendencia. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma. Y esto en obediencia a la gran voluntad del Señor que está en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3, versículo 9, dice, al final del versículo 9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que cambien su parecer, que entiendan que están condenados, porque les parece que no. Entonces, el llamado del Señor al arrepentimiento es un cambio en el parecer. Usted ya pecó. Usted no se ve condenado a la muerte de su alma y tiene que cambiar de parecer, tiene que arrepentirse para entender que necesita ser salvo y que crea en el Salvador, Cristo Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Cristo dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no queréis reconoceros que estáis condenados por haber pecado, condenados a la muerte de tu alma, a la muerte de tu alma irás. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no creyere que yo, al morir por sus pecados, lo salvé, el que no creyere en el Evangelio, Marcos 16:16, entonces él tendrá que pagar por sus pecados. Será condenado. Entonces la condena no es por ser pecador, por pecar, por cual pámpano no permanecer en la vid, por ser un tibio, por no guardar santidad. No, es por no creer que ya Cristo nos salvó. Ahora, en Juan 19:28 leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado todo. Ya todo estaba consumado, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Estaba completamente consumada la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, es decir, en Cristo, todos serán salvos. Y eso quedó consumado en la cruz, todos. En Juan 10:28, Cristo nos había dicho a nosotros, yo le doy vida eterna. Eso también estaba todo consumado ya. Y el Padre le había ordenado en Juan 10, versículos 17 al 18, poner su vida, venir al mundo. Entonces puso su vida en un cuerpecito en gestación en el vientre de María. A los 33 años, su cuerpo sufrió un colapso y su alma salió de este mundo. Y Él pagó lo que nuestras almas debían pagar. Y luego volvió a tomar su vida física, entrando su alma nuevamente a su cuerpo. Y ahí supo el Señor que estaba todo consumado. Antes de morir físicamente, definitivamente. En Levítico 17:11, Levítico capítulo 17, versículo 11, leemos, porque la vida de la carne en la sangre está. Y resulta que la vida de la carne de Cristo estaba en Él todavía. Pero ya nos había salvado. Ya sabía que estaba todo consumado. Y ahí tenemos la prueba de que la fe tiene que ser puesta en la muerte del alma de Cristo. Y no en su sangre. No porque la vida de la carne está en la sangre. Y la vida de la carne física estaba en Cristo todavía. No había muerto todavía. Pero ya sabía que estaba todo consumado. Si la fe, para ser salvo, nosotros tuviésemos que ponerle en la sangre de Cristo, para ser salvo deposita tu fe en la sangre de Cristo, eso es incorrecto, entonces jamás Cristo habría sabido que estaba todo consumado. Y sin embargo ya Cristo lo sabía en Juan 19:28. Entonces jamás Cristo hubiese sabido que estaba todo consumado, jamás Cristo hubiese exclamado consumado es y entregado su espíritu, sino que Cristo en silencio hubiese muerto. Cuando el tercer día fue resucitado, ahí el Señor habría sabido que estaba todo consumado. Si la fe para ser salvo tuviera que ser puesta en la sangre de Cristo, ya cuando Él hubiese resucitado el día tercero hubiese dicho, ahora sí, está todo consumado. Y no, eso no sucedió.
Cristo ya sabía que estaba todo consumado antes de morir definitivamente, físicamente, antes de la muerte física de Cristo, cuando todavía estaba suspendido entre el cielo y la tierra en la cruz del Calvario. Ya sabía que estaba todo consumado. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió, la misma muerte que tenían que morir nuestras almas. Y así nos salvó. Fíjense ustedes que en Mateo 26:38, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, estaba muy angustiado porque él sabía que tenía que ir a la cruz. Dice el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es que en Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25, el Señor había dicho, mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida. Sí, porque la vida está en el alma, no en el cuerpo. Cuando Dios se refiere al alma, le llama corazón. Y en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No del músculo cardíaco, sino que del alma. Cuando el alma desampara el cuerpo pierde la vida, porque el que tiene la vida es el alma. Las almas humanas, cuando sus cuerpos mueren, el alma viva va al infierno, a esperar en tormento el juicio. Todavía está con vida el alma. Lo recuerda todo, lo sabe todo, lo sufre todo, ¿ya? El alma del rico, de la historia real del rico y Lázaro, lo vio todo, lo oyó todo, lo recordó todo. Tengo 5 hermanos, lo recordó. Oh, padre Abraham, manda a Lázaro que unte su dedo en agua para que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, el alma sintió la llama, sintió sed, vio a Lázaro, vio a Abraham, recordó que tenía 5 hermanos. O sea, el alma del rico está viva en el infierno, esperando el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí será la muerte segunda, la muerte del alma, al lago de fuego. No, el alma de Cristo en el huerto de Getsemaní estaba sufriendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, cuando el alma de Cristo, ¿cierto?, sale de su cuerpo, el alma de Cristo entra en la eternidad para experimentar exactamente lo mismo que tiene que experimentar un alma humana. Ahora, el alma de Cristo nunca fue al infierno. No, el alma de Cristo experimentó esto, el lago de fuego, estar separado del Padre eternamente. No, el infierno es una antesala en tormento para las almas humanas, ¿ya?, que esperan en tormento el juicio ante el gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. En cambio, el juicio y el lago de fuego Cristo lo experimentó en la cruz, no fue al infierno el Señor. Pero cuando Cristo, desde la eternidad, en estado de muerte eterna, vuelve a tomar su vida física, ahí supo que estaba todo consumado. Estaba todo consumado, la promesa que Dios le hizo a Abraham, en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba completamente consumado la promesa que Dios nos hizo a nosotros en la persona de Cristo. Yo les doy vida eterna, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. Eso estaba completamente consumado también. Y también lo que el Padre le había ordenado, poner su vida y volver a tomar. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, Juan 19:28, dijo para que la Escritura se cumpliese. En el Salmo 22:14 y 15 decía ahí estaba escrito, mi lengua se pegó a mi paladar. Mi lengua se pegó a mi paladar. No podía esbozar el Señor a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado. Y para eso tenía que probar el vinagre, para refrescar su lengua. Porque su lengua se le había pegado a su paladar. ¿Se dan cuenta que está cumpliendo todo lo que está en el Salmo 22? Escrito 900 años antes de que Cristo lo consumara eso en la cruz. Entonces dice que había una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, lo que ya sabía que estaba todo completamente consumado. Tetelestai, consumado es, Fenich, y entregó el Espíritu. Finiquitado el precio en rescate del alma, pagado completamente hasta el último centavo. Entonces Cristo en la cruz es el redentor de nuestras almas. Él pagó el precio íntegro en rescate de nuestras almas, nos salvó. Ahora usted tiene que creer que ya Cristo le salvó. Cuando se entra por la puerta estrecha, se obtiene la inmortalidad, la vida eterna. La salvación del infierno, salvación perpetua. Según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, la gracia, pero manifestada ahora, ¿qué es lo que es gracia? Es gratuidad. La entrada está liberada, es gratis la entrada. No hay que pagar ningún precio, el precio lo pagó Cristo, a la vida eterna.
pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y así nos dio la inmortalidad, la incondenabilidad penal por nuestros pecados. Ahora, la gente que está procurando entrar es porque no ha creído con fe. Está en las obras, entonces. No está en la fe. La fe permite entrar. Está en las obras. Está procurando entrar. En Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, al que obra es aquella persona que está procurando entrar por sus méritos. Dice, sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz. Yo soy creyente en Cristo, soy evangélico o soy católico. Pero si yo soy tibio, me voy al infierno. Así que estoy procurando entrar dejando la tibieza. Porque dice bien clarito en Apocalipsis 3:16, lo dice el Señor, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, Señor, entiende que esta persona está trabajando para dejar la tibieza, volviéndose fervoroso. Entonces el Señor le dice, te falta más. Pero estoy dejando la tibieza, tienes que dejarla más. No te alcanza, te falta más, me debes dejar más la tibieza. Estoy dejando la tibieza, volviéndome fervoroso. Tienes que ser más fervoroso, te falta, no te alcanza. Me debes ser más fervoroso. Estoy siendo fervoroso al 100%, soy siendo fervoroso, dejando la tibieza. Te falta, me debes, te falta más. Señor, estoy guardando santidad, porque dice su palabra, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sí, tienes que guardar más santidad. Te falta. Estoy guardando santidad, Señor. Te falta más. Me debes guardar más santidad. No te alcanza. Me debes. Te estoy tomando tu trabajo como deuda. Te estoy tomando el salario como deuda, no como gracia. Señor, estoy perseverando, porque en Mateo 24:13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tienes que perseverar más. Te falta, no te alcanza. Señor, estoy perseverando con toda mi fuerza. Te falta más. Me debes perseverar más. Te estoy tomando tu salario como deuda, no como gracia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Tú te quieres justificar por lo que yo hice por ti en la cruz, creyendo eso, más lo que tú quieres obrar tú? Quieres justificarte por tus obras. Te falta más. Estás invalidando. Estás procurando entrar. Se entra por la fe en lo que yo hice en la cruz. Le di la vida eterna. Pero tú no has creído del todo. Entonces tú estás diciendo que la salvación es por lo que yo hice en la cruz, más lo que tú estás haciendo y dejando de hacer. Estás dejando la tibieza porque los tibios se van al infierno. Entonces yo te pido que dejes más la tibieza. Sí, porque te estás queriendo justificar por tus obras también. Así que deja más la tibieza. No te alcanza ese fervor que estás teniendo. Tienes que ser más fervoroso. Me debes más fervor. Estoy dejando la tibieza. Me debes dejar más la tibieza. No te alcanza. Te falta más. No te alcanza. Te vas al infierno. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, la salvación es sin obras, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, versículos 4 al 5. Cristo justifica al impío. En Romanos 4:25 leemos, el Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el cielo estarán todos los pecadores como yo. Y el Padre preguntará, ¿por qué este señor Ulises Astudillo, que fue pecador, está aquí? Y Cristo me justificará. Y él dirá, él creyó que yo le salvé, cuando yo le sustituí la condena. Yo morí por él, por sus pecados, por los pecados de él. Déjalo entrar, Padre. Él creyó en mí. Y Cristo me justifica ante el Padre. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Ahora, para que entendamos que para Dios ya la salvación de nuestras almas, lo cual es vida eterna, inmortalidad, ha sido completamente consumado, tenemos nosotros Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Pero uno dirá, pero si yo estoy todavía con vida, para Dios está consumado. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. En Colosenses capítulo 3, leemos versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual para Dios es un hecho completamente consumado, entonces poned la mira en las cosas de arriba, las de los cielos, y no en las de la tierra,
porque habéis muerto, porque moristeis, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Moristeis. Uno dirá, pero si yo todavía estoy con vida, es que para Dios está consumado. Cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, la muerte que tenían que morir nuestras almas murieron con Él. Y cuando Cristo resucitó, ha sido resucitado, nosotros resucitamos con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros ascendimos a los cielos con Él y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Para que usted entienda que la salvación para Dios ha sido completamente consumada. Tal vez usted no lo entiende, pero lo importante es que para Dios está completamente consumada. Y ahora se hace efectiva solamente por la fe. Entonces usted tiene que orar a Dios, orar y decirle, mi Dios, yo creo con todo mi corazón que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Y así me salvó y me dio la vida eterna y la inmortalidad. Ahora cuando yo cometo pecados, cualquier pecado que yo cometa, yo le puedo pedir perdón moral por los pecados, para que no sea castigado moralmente. Porque usted me perdonó todos los pecados penalmente. Penalmente la condena a la muerte del alma. Esa es la pena, la sentencia penal. Todos perdonados en la cruz del Calvario. Eso yo ya lo creí. Ahora, Señor, cuando yo cometo pecado, le pido perdón para no ser castigado moralmente, para que no me vengan las consecuencias por pecar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia es no recibir lo que uno merece. Así que, Señor, ahora yo cuando peco, le pido perdón por mis pecados y me aparto del pecado, Señor, y reconcilio la comunión con usted. Pero nunca más voy al infierno. Nunca más, porque Cristo me salvó del infierno cuando Él murió por mis pecados. Y yo lo creo con todo mi corazón, con fe. Entonces cuando Dios sepa que usted le creyó con fe, que su Hijo Jesucristo le salvó a usted, entonces Dios lo tomará a usted, lo hará entrar por la puerta estrecha que es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 10:9, al camino angosto que va a la vida. Y cuando usted haya pasado de muerte a vida, el Señor le haya hecho nacer de nuevo su espíritu, entonces el mismo Señor Jesucristo entrará dentro de usted. Se cumplirá lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, a los creyentes con fe que vivían en Éfeso. Un pequeño grupito de personas que estaban en Éfeso en una casita, era la iglesia que estaba en Éfeso, y a ellos el apóstol Pablo les escribe lo que a ellos ya les había ocurrido. Y le dice el apóstol Pablo a los creyentes con fe en el Evangelio, que estaban en Éfeso, en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo oído que Cristo murió por los pecados de ustedes, los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, habiendo oído que Cristo murió por los pecados de ustedes, y habiéndolo creído ustedes, habiendo creído en Él, en el Evangelio, Cristo entró dentro de cada uno de ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda de garantía, las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida, la redención. En Él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Eso es el bautismo, la inmersión del Espíritu de Cristo dentro, sellados con Él, fusionados con Cristo. Cristo en mí y yo en Él. Ahora, en Gálatas 2, versículos 20 al 21, todos los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me sustituyó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, la inmortalidad, la vida eterna. Pues si por las obras, pues si por la ley fuera la justicia, dejando la tibieza, guardando santidad, procurando yo guardar los mandamientos, mas si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás, Cristo murió en vez de mí, por los pecados de mí, y así me salvó, me dio la vida eterna, la inmortalidad. Entonces, arrepentíos en la mente, cambia tu manera de autopercibirte, porque ya pecaste, estás condenado a la muerte de tu alma,
y cree que Cristo en vez de ti murió la muerte de tu alma por los pecados de tu alma, y así te salvó. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena de vida a vuestros pecados. Ulises Astudillo, el Evangelio de nuestra salvación.